Glorioso y eterno Padre, esta noche, Señor, de sábado queremos agradecerte la linda alegría que nos permites por venir a tus atrios de alabanza. Queremos abrir tu palabra, meditar en tu palabra, Señor. Queremos que hables a nuestros corazones, que nos guíes, Señor. Y también, oh Padre, que nos permitas tener una experiencia maravillosa en este día tan sagrado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Feliz sábado a todos. Dios les guarde en su divino amor. Esta noche vamos a meditar un poco más en la palabra del Señor y que la palabra del Señor nos ayude a seguir creciendo en su gracia y en su misericordia. Quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor. Vamos a abrirla en el libro de... Vamos a comenzar con este texto. Deuteronomios capítulo 7, versos 6 y verso 7. Hoy quiero compartir con ustedes las tres intenciones de Dios. Las tres intenciones de Dios. Saben que el ser humano siempre tiene buenas intenciones. Decía yo que de buenas intenciones está lleno el mundo, ¿verdad? A veces tenemos la buena intención de hacer algo, pero finalmente, ¿qué pasa? No se puede o no se logra hacer. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios y nos damos cuenta en los escritos sagrados, hay varias intenciones de Dios con el ser humano. Lo interesante es que estas intenciones que Dios ha procurado no van a quedar obsoletas o en el limbo, sino más bien va a ser una realidad en los hijos de Dios que finalmente decidan entregarse completamente a Él. De manera que la primera intención de Dios se encuentra en Deuteronomios capítulo 7, versículo 6 y 7, quizás también el verso 8. Ustedes recuerdan, el pueblo de Israel, Dios había llamado al pueblo de Israel para ser una nación santa, una nación especial, una nación diferente. Era el propósito de Dios llamar a Israel para que Israel anunciara las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, de la esclavitud. No es que Israel fuese importante en sí, no es que Israel tuviese algo que las demás no tuviesen, las demás naciones no tuviesen. Es más, Israel no tenía nada. Israel en realidad no era un pueblo numeroso, no era un pueblo grande. El texto bíblico que vamos a leer nos va a decir que realmente el pueblo de Israel era un pueblo pequeño y no era numeroso, no era ni fuerte. Ahora, ¿por qué Dios llama al pueblo de Israel? La palabra de Dios dice que es por amor de Él mismo, por amor es que llama a Israel. Ahora, cuando Dios llama a Israel para anunciar, para que fuese a las naciones y dieran a conocer de ese Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Que las naciones supieran que hay Dios en Israel que sana y salva y que es el Dios verdadero. Ese era el propósito de Dios. Para que todas las naciones viniesen a Israel y se dieran cuenta que el Dios verdadero era el Dios que se había revelado y había cumplido sus promesas en el pueblo de Israel o en los hijos de Israel. Ahora vamos a leer el pasaje bíblico y dice, mire qué interesante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí dice, verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Eso no es por lo cual Dios les ha llamado,
o dice el versículo allí, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No sé, hermano, pero si alguien nos dijera, ¿sabe qué? Tú eres bien insignificante. Creo que no es ningún halago, ¿verdad? Sin embargo, esta era la realidad del pueblo de Israel. Era una nación insignificante. Y el versículo 8 dice, si les llamé, dice, sino por cuanto os, ¿qué? Os amó. Es maravilloso el amor de Dios, hermano. Porque el amor de Dios no se basa en lo que pueden mirar los ojos humanos. El amor de Dios trasciende más allá de lo que los seres humanos pudiesen contemplar. Y sigue diciendo el versículo, y quiso guardarlo el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Ahora, es interesante, hermanos, destacar que Dios había llamado al pueblo de Israel no por ser importantes, es más, por ser insignificante y por su amor, Dios los había llamado, por su amor más que nada. Ahora, el plan de Dios era que el pueblo de Israel predicase y diese a conocer de ese Dios todopoderoso a las demás naciones. Ahora, ¿se cumplió este propósito? Lamentablemente no se cumplió con Israel. Con el Israel literal no se cumplió, ¿verdad? Entonces la iniciativa de Dios era que el pueblo de Israel predicase acerca de él y diese a conocer a las naciones su gran y poderoso nombre. Lo que sucedió fue que el pueblo de Israel, nosotros sabemos la historia muy bien, el pueblo de Israel empezó a tener costumbres, empezó a imitar costumbres de los pueblos, de esos pueblos que debían evangelizar. Resulta ser que los pueblos estaban evangelizando a Israel. Dios le había dicho, no se junten con mujeres, no se casen, porque van a hacer desviar su corazón y los van a llevar tras sus dioses. Finalmente el profeta Isaías nos dice que el pueblo de Israel empezó a tomar costumbres del oriente, empezó a adquirir costumbres que llevaron finalmente a una apostasía abierta y terrible al pueblo de Israel. Ahora, es interesante, hermanos, que aquí podemos hacer un paréntesis y pensar en nosotros hoy. Dios ha hecho tantas cosas con la iglesia, con nuestra iglesia. Y Dios ha guiado, Dios ha levantado, no por ser más grandes que todos los demás pueblos. De hecho, muchas denominaciones se burlan que la iglesia adventista surgió de un gran chasco. Algo vergonzoso, dicen ellos. Entonces, no por ser más que todos los pueblos nos ha escogido Jehová, sino porque nos amó. Pero tengo el temor de que pueda suceder como el pueblo de Israel, por estar adquiriendo costumbres, por estar tratando de imitar otras costumbres que no son parte de la iglesia finalmente termine como el pueblo de Israel. Porque Dios es así, Dios es misericordioso, paciente, pero finalmente, si no se cumple el propósito, Dios va a levantar otros seres humanos que puedan cumplir sus propósitos. Dios todavía tiene sueños con la iglesia, con nuestra iglesia. Sin embargo, tenemos que tener cuidado en nuestra vida personal, como cristianos individuales, pero también como iglesia, de adoptar costumbres, de adoptar esas, como dice Isaías, tradiciones traídas del oriente, costumbres. Ahora, lo interesante es que aunque en el pueblo de Israel no se cumplió esto, Dios finalmente, nosotros sabemos que lo ha de cumplir, porque Pedro en su epístola nos dice que ahora Dios ha elegido un pueblo, el Israel espiritual, y Pedro le llama nación santa, pueblo adquirido. O sea, que este texto de Deuteronomios capítulo 7 se lo aplica al Israel espiritual, o sea, a ti y a mí. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sigue todavía el propósito de Dios en pie? Sigue.
Sigue la intención de Dios, sigue, y no se va a quedar en intención, sino que finalmente Dios levantará un pueblo que será luz para las naciones, de los cuales Dios nos está llamando a ese gran movimiento para poder ser luz y estar fieles a su palabra. De manera que, hermanos, esta es la primera intención de Dios. Con el pueblo de Israel, que cada familia fuese una luz en su hogar, en su trabajo, mientras iba por la calle, que fuese luz, para que todos mirasen, como dijo Jesús, para que miraran las buenas obras y glorificaran a nuestro Padre que está en los cielos. Con Israel, lamentablemente, esto no se cumplió como Dios hubiese querido. Ahora Dios nos usa a nosotros para hacer realidad eso, el Israel espiritual. Puede ser que esa iniciativa fracase para mi vida o para tu vida, pero Dios finalmente va a salir victorioso con ese plan, con esa iniciativa. Va a ser una realidad, porque la palabra de Dios nos dice que finalmente Dios viene a buscar un pueblo, una iglesia pura, santa y sin mancha. De manera que esa es la primera intención de Dios para con sus hijos. La segunda intención que yo quiero compartir con ustedes esta tarde, esta noche, se encuentra en Éxodo capítulo 19. Ustedes saben que Dios no nos es ajeno el conocimiento de que Dios no quería escribir su ley en tablas de piedra. Ese no era el plan de Dios. Dios no quería escribir los 10 mandamientos en tablas de piedra. Finalmente se escribieron, pero Dios no quería escribirla allí. ¿Cómo sé yo que Dios no quiso, que no era el plan de Dios escribirlas en tablas de piedra? Es sencillamente porque cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que antes de Éxodo 20, obviamente está Éxodo 19. Y cuando leemos Éxodo 19 nos vamos a encontrar el versículo 5 y el versículo 6 que nos dice cuál era el propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando leemos Éxodo 19, versículo 5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué interesante, ¿no? Interesantemente, antes de que Dios le dé los 10 mandamientos al pueblo de Israel, Dios le dice a Israel: ahora pues, así dirás a oído, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Y aquí hay algo que nosotros ya hemos estudiado anteriormente. La palabra guardar no tiene nada que ver con obediencia. Muchos pueden decir, no, pero es que ahí dice si guardares es obediencia. Lo interesante es que la palabra en hebreo aquí para guardar es shamar. Y shamar es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 15. Sería bueno leerlo esta noche. Capítulo 2, versículo 15, donde dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y ¿qué dice allí? Y lo guardara, o lo guardase, shamar. Es la misma palabra hebrea que vamos a encontrar en el verso 5 de Éxodo capítulo 19. Ahora, no era la intención de Dios que Adán obedeciera al huerto, ¿verdad? Porque ¿qué iba a obedecer del huerto? Nada. Más bien lo que Dios estaba diciendo es que con shamar, con el término shamar en Génesis capítulo 2, era que cuidase del huerto, que pusiese en un lugar especial el huerto, que él se iba a encargar del huerto y que tenía que ser responsable con el huerto, que lo colocase en un lugar especial de su vida, pues Dios le estaba dando su hogar, iba a ser su hogar. Ahora, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 19, verso 5,
Más bien lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, o sea, si pones mis palabras en un lugar especial de tu vida, si me crees lo que yo te estoy diciendo, entonces seréis, dice allí, mi especial tesoro. Dios solo quería que creyesen sus palabras y que sus palabras fuesen atesoradas y colocadas en un lugar especial de los corazones de cada ser humano, de los hijos de Israel. Ahora, muchos teólogos han dicho que Éxodo capítulo 20 no son mandamientos, realmente son promesas. La palabra mandamientos, algunos dicen que al aplicarse a los 10 mandamientos no deberían llamarse 10 mandamientos, más bien las 10 palabras, ¿verdad? La palabra para referirse aquí es adebarim, que significan las palabras, pero algunos teólogos proponen y dicen que más que mandamientos son promesas. Dios no nos está mandando a no tener dioses ajenos. Dios no nos está mandando, dicen ellos, a no adulterar. Dios no nos está mandando a no mentir, a no robar. Porque si Dios nos estuviese mandando, si nosotros vamos a los 10 mandamientos, si Dios nos estuviese mandando a no matar, ¿cómo sería cuando tú dices a tu hijo, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas aquello, supongamos, vamos a usar uno de los versículos, no matar. Lo lógico sería, ¿no qué? No mates. Ese sería ¿qué? Un mandamiento, no mates, ¿verdad? No hurtes, ese es un mandato. Pero cuando vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. ¿Está en qué? Está en futuro. De manera que lo que Dios quería, dice, no cometerás adulterio. O sea, está en futuro. Y todas allí Éxodo capítulo 20 son palabras en futuro. Quiere decir que Dios, era promesas de Dios que le estaba dando a Israel, si tan solo Israel colocara esas palabras en su corazón de una forma especial. De manera que Dios iba a encargar de cumplir esas promesas. De manera que si el pueblo de Israel le creía a Dios, finalmente el pueblo de Israel no iba a matar, no iba a adulterar, no iba a olvidarse del sábado, no iba a tener dioses ajenos. Porque las promesas iban a estar cumplidas de Dios. Dios solo quería que creyeran a la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, hermanos, porque muchos seres humanos, incluso adventistas, piensan que tienen que guardar los 10 mandamientos para poder tener la bendición de Dios. Y lo que Dios quería era darle la bendición, y entonces ellos podrían ser personas en las cuales sea una realidad estas promesas. De manera que el contacto con Cristo, con Dios, iba a ser tan estrecho que les iba a ser imposible matar, adulterar, iban a ser promesas cumplidas en sus vidas. Y esto lo dice Jesús muy bien en Juan capítulo 15, cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero si el pámpano está pegado a la vid, ¿qué va a pasar? El resultado natural y espontáneo va a ser que ¿qué? Que dé frutos. Pero el que se separa, nada es. De manera, hermanos, que era lo que Dios quería, que nosotros aprendiésemos a convivir todos los días con Dios. Y el resultado espontáneo iba a ser que esas promesas maravillosas iban a cumplir en la vida de cada israelita. Ahora, el asunto está que ¿cuál era la intención? Por eso nosotros decimos que no era el plan de Dios escribirlas en tablas de piedra. ¿Cuál era la intención de Dios? Ahora, ¿por qué Dios las escribió en tablas de piedra? Porque resultó ser que el pueblo de Israel, cuando, versículo 7, mire lo que sucede. Entonces Moisés
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado, ¿verdad? Le había mandado que le hiciera saber al pueblo. Y todo el pueblo respondió y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué pasa? Haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios no le estaba mandando a Israel que hiciera nada. ¿O sí? ¿Dios le estaba mandando a Israel que hiciera algo? ¿Que guardaran algo? No, lo único que Dios le estaba diciendo, según el versículo 5, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares, pusieses en un lugar especial mi pacto, seréis mi especial tesoro. Y el verso, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que Dios le estaba mandando? ¿Que guardaran 10 mandamientos? No, lo que Dios estaba diciendo era que creyeran su voz, que dieran oído a su voz y que esa voz que han escuchado a través de Moisés, las atesoraran en su corazón, que guardasen, que colocaran en un lugar especial esas palabras. Y entonces el pueblo de Israel dice, bueno, todo lo que Dios ha dicho, vamos a hacer. Y aquí está la salvación por obras. El pueblo de Israel quería salvarse por las obras. Mientras Dios decía, no, solamente tienes que creer en lo que yo te digo y yo voy a cumplir esas promesas. Entonces dice el verso 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube, ¿verdad? Espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que, ¿qué? ¿Para que qué dice el versículo 9? Para que crean para siempre. O sea, el pueblo de Israel, a pesar de las maravillas, a pesar de las cosas que Dios, el pueblo todavía era, ¿qué? Incrédulo. Dios quería que creyeran sus palabras. Dios quería que creyeran que Él se iba a encargar de cumplir esas promesas en su vida. Y finalmente el pueblo de Israel dice, bueno, lo vamos a hacer, aunque Dios no estaba mandando a hacer nada, simplemente a creer y que pusieran en un lugar especial lo que Él estaba diciendo. Y dice, bueno, capítulo 20 de Éxodo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y el versículo 13, no tendrás dioses ajenos. No dice no tengas dioses ajenos, no dice. ¿Verdad que no dice? Dice no tendrás dioses ajenos. Dios está prometiendo que a medida que nos acercamos a Él, finalmente esa promesa se va a cumplir. Él va a ser nuestro único Dios. No vamos a tener dioses extra. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios? Bueno, en estos últimos 8 minutos que nos quedan, vamos a leer, por ejemplo, Jeremías capítulo 31, versículo 33. Esta era la intención de Dios, no escribirlas en tablas de piedra. Esto que dice Jeremías era la intención de Dios inicialmente. Dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré ¿dónde? En tablas de piedra. En su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Era la intención de Dios que cada israelita llevase su ley escrita en el corazón mismo y no en tablas de piedra. Y esta es la promesa maravillosa de Dios, que si tan solo nosotros creemos a Dios, atesoramos sus palabras, Él se encarga de escribir sus palabras en nuestros corazones. Pero la palabra de Dios también en Deuteronomio capítulo 30, verso 6 nos dice, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, el propósito de Dios nunca era escribir sus palabras de forma externa, más bien escribirla de forma interna, en el corazón mismo de sus criaturas. Salmos capítulo 40, verso 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón, dice el salmista en Salmos 48. Es interesante que al parecer el salmista estaba teniendo esta experiencia maravillosa de
de tener la ley de Dios no en tablas de piedra, sino ahora misma dentro de su propio corazón. Isaías capítulo 51, verso 7 nos dice, escuchadme, vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis al oprobio del hombre, ni os desalentéis a causa de sus ultrajes. Aquí Dios le llama a través del profeta Isaías al pueblo, vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Qué maravilloso. Finalmente Ezequiel capítulo 11, verso 19, nos dice la palabra de Dios, yo les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos quisieran este corazón que Dios ofrece? Amén. Donde su ley pudiese estar escrita allí. Finalmente, esta es la segunda intención de Dios. Dios quería escribir su ley, no en tablas de piedra, finalmente las hace, pero hace una promesa, que al final Dios tendrá hijos que tengan su ley escrita ¿dónde? En el corazón mismo, donde Él siempre ha querido. Ahora, ustedes recuerdan, la tercera intención es que ustedes recuerdan, hermanos, que Dios le dice a David, tenía su casa, todo tranquilo, él estaba sentado y de repente viene allí y dice, mira, yo estoy en casa de cedro y yo estoy feliz aquí, bien feliz, contento, pero Dios no tiene templo, no tiene casa. Y David se propone construir ¿qué? Un templo para Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué, David? Tú no me vas a construir casa a mi nombre. La va a hacer Salomón. Pero resulta ser que cuando Salomón iba a construir el templo de Jehová, en su oración, nosotros vamos a leer allí, nos vamos a dar cuenta que Dios le dice a Salomón, ¿tú me vas a construir templo a mí? Si la tierra es el estrado de mis pies. O sea, dice que nada me puede contener. Y tú me quieres encerrar en 4 paredes. Que ni los cielos de los cielos de los cielos me pueden contener. Y tú me quieres construir templo. Finalmente Dios accede. Pero se le construye templo. Finalmente el primer templo es destruido. El segundo templo es destruido. Hoy día quieren construir otro tercer templo. Pero nunca era la intención de Dios construir un templo físico. Dios quería que cada hijo suyo fuese un templo viviente. De manera que cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 3, vamos a encontrar finalmente el deseo de Dios para con sus criaturas. Esa intención que tuvo en aquel momento. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios accede a que se le construya una casa, pero el plan de Dios inicialmente es que cada hijo suyo fuese un templo viviente, donde él pudiese morar. Que ellos fuesen luz, que en su corazón estuviesen sus palabras, no en tablas de piedra, sino en su corazón, y que Dios mismo habitase en ellos como templo viviente. Capítulo 6, versículo 19 y 20 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí, hermanos, miramos por lo menos las tres iniciativas de Dios. Primero, que cada familia de Israel fuese luz. Lamentablemente,
el pueblo de Israel se desvió. Y también corremos ese peligro hoy día nosotros. Pero la Biblia nos asegura que Dios va a cumplir finalmente esa iniciativa con sus hijos que estén dispuestos a hacer luz en este mundo. La segunda iniciativa es que Dios no quería que estuviesen en tablas de piedra sus maravillosas promesas, sino que estuvieran en el corazón mismo del ser humano. De manera que Dios se compromete para con los hijos que le busquen de verdad, escribir su ley en sus corazones y en sus mentes. Y finalmente, la Biblia nos garantiza y nos dice que Dios viene a buscar esa iglesia, esas personas que han sido selladas, que realmente han dispuesto su corazón y Dios ha escrito su ley en sus corazones y en sus mentes. Finalmente, Dios no quería habitar en 4 paredes en un templo. Era el propósito de Dios que sus hijos fueran el templo mismo, para que Él habitase allí. En Apocalipsis nosotros nos damos cuenta, si no mal recuerdo, capítulo 20, nos dice la palabra de Dios que Jesús viene, ¿verdad? Capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de Dios, y Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como ¿qué? Como su Dios. Finalmente Dios va a cumplir sus promesas de morar con su pueblo. Pero para que este pasaje sea una realidad, primero Dios tiene que morar en esta tierra, no tan solo en 4 paredes, más bien en el corazón mismo y en la vida misma de cada uno de nosotros. Yo quisiera preguntar esta noche, ¿cuántos quisieran que estas iniciativas de Dios no se queden en iniciativas, sino que sean una realidad en cada una de nuestra vida? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y sabemos, Padre, que el enemigo ha hecho muchas cosas con el propósito de desviar y que tus propósitos se cumplan en nuestra vida. Padre, hoy en el nombre de Jesús venimos delante de ti para suplicarte que nos hagas luz en este mundo de tinieblas, que escribas tu ley conforme a tu promesa en nuestros corazones y que también, Señor, nosotros, cada uno, seamos templos del Dios viviente, donde puedas morar y donde puedas, Señor, donde podamos hacer esos sacrificios y esos cultos, como dice Pablo, que es nuestro culto racional. Guíanos, Señor, en esta noche y danos paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.